Estoy segura que muchos de ustedes se preguntan que si por la inflación actual que hay en Turquía conviene seguir viajando o no. ¿Será que sigue conviniendo? Al momento de hacer este video, diciembre del 2022, el cambio está 18 liras con 64, un dólar. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sofía y hoy les traigo un presupuesto bajo, es decir, low cost. Busqué 3 alojamientos en 3 áreas turísticas de la zona europea, lo que sería un departamento en Taksim, un departamento en la zona de Gálata y un hostel en Sultanahmet. Cómo trasladarse desde el aeropuerto a diferentes zonas de Estambul lo expliqué en este video y también expliqué en este otro las diferentes áreas para hospedarse en Estambul. Ahora comencemos con esta guía y hablemos del traslado. En el video anterior yo les recomiendo un colectivo. Este autobús es de lo más económico que hay para trasladarse desde el aeropuerto a cualquier punto de Estambul. Alojamiento. Ahora veamos los alojamientos que encontré en Airbnb que les recomiendo. Por las dudas aclaro, todos estos alojamientos vienen incluidos el wifi, la luz, el gas y son todos muy completos. Comencemos en Beyoğlu, un departamento en la zona de Taksim, un departamento en la zona de Galata y luego vamos a Sultanahmet. Allí hay un hostel muy conocido que también lo pueden encontrar aquí en Airbnb, el cual solamente ustedes alquilarían una habitación y luego lo que es cocina, baño y espacios comunes es todo compartido. Bueno, y ahora ¿qué vamos a comer? Comencemos con el desayuno o kahvaltı. Aquí yo recomiendo que si uno va a parar en un hostel o en un departamento, les recomiendo que vayan, compren en un supermercado, vuelvan a desayunar y luego salir a pasear. Los supermercados que yo les recomiendo son Shock, BİM, 101 y Migros. Los precios entre ellos son muy parecidos, a lo sumo un par de centavos más, pero son los más económicos del supermercado. Y bueno, ¿qué podemos conseguir en un supermercado? Cada uno estará acostumbrado a desayunar lo que desayune en su país, pero por ejemplo, les digo, agua o su, té, chai, huevos, yumurta, queso, peynir, pan, ekmek y miel, que es bun. Esto yo calculo que a una persona promedio le puede durar 3 días, o sea, 3 desayunos. Entonces, al total de lo que gastamos en este supermercado lo dividimos en 3 y eso es lo que nos costará nuestro desayuno diario en el departamento o hostel. Pero supongamos que un día quieren comer algo típico del desayuno turco en su propio desayuno. Pueden dirigirse a cualquier panadería y pedir börek, que es un pastel de queso, o también simit, que es un pan, y ahí tendrán algo típico turco en su propio desayuno. También en toda la parte turística europea, lo que comprende Beyoğlu, que es Taksim, zona de Gálata, Karaköy, luego Sultanahmet y Eminönü, se pueden encontrar jugos naturales y su precio variará dependiendo del tipo de fruta, la estación en la que estén y el tamaño del vaso de jugo que uno compre. Entonces, supongamos que estamos en Sultanahmet. Vamos a una panadería y compramos 250 gramos de börek y luego compramos un jugo mediano de granada, que es la fruta de la estación. Luego podemos ir gratuitamente al parque de Gülhane, que antes pertenecía a los jardines del Topkapi, pero ahora es un parque público. Este parque es hermoso para visitarlo tanto en invierno, otoño o verano, ya que aquí florecen un montón de tulipanes. Y otra cosa que podemos hacer de manera gratuita en la zona es visitar Santa Sofía, Hagia Sofía, que ahora es mezquita, la mezquita de Sultanahmet, que aunque está cubierta algo se puede ver, y por ejemplo también pasear por el hipódromo y ver la fuente alemana. Pero si no están en la zona de Sultanahmet y están parando en la área de Gálata o en Taksim, les dejo este video que pueden ver todas las cosas que pueden hacer de manera gratuita. Bueno, y ahora, ¿dónde almorzamos? Hay muchas alternativas. Por ejemplo, si estamos en Taksim, están los Lokantasi y hay un montón. Los Lokantasi son restaurantes autoservicio, los cuales no cobran cubiertos, o sea, servicios de mesa. Son autoservicios, cada uno elige lo que quiere comer y luego elige la bebida y el postre si lo desea, agarra su bandeja, pasa por la caja y allí le cobran y pueden sentarse a comer o también pueden comprar para llevar. Son muy económicos e inclusive hasta tienen ofertas del día que incluyen el plato principal más un postre y la bebida. Y si estamos parando en Sultanahmet, podemos bajar hasta Eminönü, que de por sí es una zona más económica para comprar y comer, e ir a este restaurante. Aquí pueden encontrar comida turca a muy buen precio, pero también por ejemplo pollo con arroz, y es muy económico y rico, y aquí tampoco cobran cubiertos o servicio de mesa.
Y si de noche quieren ir a cenar, pero no quieren repetir los mismos lugares a los que fueron a almorzar, pero buscan una opción económica, pueden comer una kumpir o también un doner durum. Ahora, transporte. Si nos vamos a desplazar por Estambul, nos conviene tomar el transporte público, que de por sí todo el transporte público de Turquía es muy bueno y el de Estambul también es eficaz, es muy limpio y económico. Para viajar en este transporte público necesitamos la Istanbul Card. ¿Y dónde la conseguimos? Hay unas máquinas que se encuentran en las entradas del metro o del tranvía que también se utilizan para cargar estas tarjetas. Aquí se puede configurar en varios idiomas y allí se la compra. Y estas tarjetas sirven tanto para el metro como para el ferry, tranvía, autobús y funicular. Y un súper detalle a tener en cuenta es que estas tarjetas también sirven para los baños públicos. Sí, hay baños públicos por todos lados y cuestan usualmente 1 lira. Uno pasa la tarjeta y listo, también puede poner una moneda. Estos baños públicos son muy limpios realmente y se encuentran inclusive en el metro, y también hay uno en la zona de Sultanahmet al lado del hipódromo. Bueno, y ahora hablamos de turismo. Aparte de los lugares gratuitos que les mencioné a su momento, como el parque, todas las mezquitas y el hipódromo, también podemos ir a visitar algún museo o monumento histórico, pero estos son de pago, así que o podemos elegir ir a todos o el que más se adapte a nuestro presupuesto. Yo recomiendo, aunque sea, elegir uno, ya que son de los puntos turísticos más importantes que tiene Estambul. Y comenzamos con Topkapi, que tengan en cuenta que el harem y Santa Irene se pagan por aparte. Luego está la cisterna basílica. También tenemos la torre Gálata y también podemos hacer un paseo por el Bósforo saliendo desde Eminönü. Entonces, esto es lo que sería el total aproximado de lo que es un presupuesto bajo o low cost para visitar Estambul. Y aquí hago un paréntesis para los que me consultaron recomendaciones un tanto menos económicas, pero no costosas. Tenemos los típicos desayunos turcos, que son para compartir para 2 personas, pero hasta 3 personas pueden comer, que los pueden ver en este video junto con sus precios que se mantienen vigentes, en el cual también muestro otras comidas turcas. También tenemos a Simit Saray, que es una gran cadena muy conocida, entra en la categoría de lo económico a un presupuesto medio. Es autoservicio y pueden elegir lo que quieran comer allí. Yo les recomiendo el Saray Muhabbeli Sisi. Es un restaurante que es por lo general comida típica turca, inclusive aquí pueden venir a tomar un desayuno turco. Es muy buena calidad, no es low cost, pero no entra en la categoría de restaurante costoso, ya van a ver por qué. Lo que lo caracteriza a este lugar es que tiene sus propios tambos, por lo cual sus leches, sus cremas, sus quesos son muy buena calidad y muy frescos. Ahora, si quieren cambiar de restaurante y no comer comida típica turca, yo les recomiendo el restaurante Esmer Chef, que es un restaurante de comida de pastas. Aquí también pueden venir a desayunar y las pastas son muy frescas porque ustedes pueden ver cómo las están amasando. Muy bueno. Y si quieren dar un gusto en postres, pero que no sea baklava, pueden ir a comer chocolate belga en Viana Cabesi. Este café se especializa por hacer postres con chocolate y chocolate belga. Pueden comprar cheesecake o postres de chocolate mezclados con otras cosas que son riquísimos. No es un lugar barato, pero podrían ir y compartir un postre. Para que se den una idea, este es un restaurante caro sin ser de los restaurantes más caros de Estambul. Se llama Muto y se lo puede encontrar en Galata Port. Aquí les dejo los precios y a esto se le suma el 10% del servicio de mesa. Déjenme saber en los comentarios qué otro tipo de cosas les gustaría saber y nos vemos la próxima. Görüşürüz.